Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diseño Sonoro. En el video de hoy vamos a ver una síntesis de los conceptos fundamentales que tratamos en nuestra primera clase del segundo cuatrimestre, que fue el viernes pasado y que lo hicimos a través de una plataforma que se llama Twitch con el objeto de introducir el tema del streaming y de los cambios, las transformaciones que están sufriendo el diseño sonoro en términos de campo laboral, especialmente entendiendo el lugar que puede estar ocupando hoy en día el entretenimiento, el espectáculo y las artes en el marco de una conducta de aislamiento y en el marco de un uso de Internet tan frecuente en el que aparecen nuevas reglas en términos de campo laboral. Hablamos de algoritmos restrictivos, hablamos de interacción y otros conceptos a modo de introducción. Pero en sí, la clase pasada, el tema que vimos fue el uso que podemos darle a los sonidos acusmáticos en la banda sonora. Vamos a ver que es muy importante tener este abanico de conceptos porque nos permite abordar de una manera más cabal y más amplia proyectos no solamente de banda sonora para audiovisuales, sino también para proyectos un poco más multimediales. Bueno, entonces, en la síntesis del texto vamos a abordar algunos conceptos, por ejemplo, la idea de qué es el sonido acusmático desde el punto de vista de algunos autores. Lo que nos va a decir Carmelo Saíta, el autor de Cine y Música, dentro del cual se encuentra el texto Los sonidos acusmáticos de lo oculto al extrañamiento, entre paréntesis, vamos a ver a qué se refiere el autor cuando dice extrañamiento. Los sonidos acusmáticos de lo oculto al extrañamiento, ahí va a empezar diciéndonos, bueno, tengamos en cuenta que Pierre Schaeffer recurre al término acusmáticos para referirse a los sonidos y obras creados con medios electrónicos y que por lo tanto no se les reconoce su fuente. Schaeffer se refiere a eso por acusmáticos. Luego nos va a decir el autor que en el marco del cine, en el campo del cine, se utiliza el término para referirse a sonidos que no remiten a causas o acciones conocidas, simplemente que no tienen valor de índice, es decir, que carecen de referencialidad, que no refieren a causas o acciones conocidas, ¿no? Es un uso del término acusmáticos más amplio en el campo del cine. Y vamos a ver que existen algunos autores fundamentales dentro de la teoría del cine. Por ejemplo, Gion y Beltrán Moner. Gion va a decir que un sonido acusmático es aquel cuya fuente no se ve, y más bien parece referirse a los sonidos que, registrados por cualquier sistema analógico digital, se reproducen para su escucha, concepto que también vale para la música grabada. Y es aquí donde aparece un problema en el concepto, desde el punto de vista de Carmelo Saíta, que va a expandir matices, va a desplegar matices respecto de esta noción de acusmáticos. Dentro de la teoría del cine de Gion funciona en un marco conceptual. De vuelta, un sonido acusmático es aquel cuya fuente no se ve simplemente, y más bien parece referirse a los sonidos que, registrados por un sistema analógico digital, es decir, una grabación de cinta, por ejemplo, se reproducen para su escucha, concepto que también vale para la música grabada. Para Moner, y para Beltrán Moner, va a hacer alusión a ruido descriptivo. Es aquel que podemos inventar para producir sonidos irreales, fantásticos o sobrenaturales. O sea que Moner se va a referir específicamente a acusmáticos a aquellos sonidos que sonorizan fenómenos irreales, fantásticos, sobrenaturales. Las voces o gruñidos de seres extraterrestres, máquinas o artilugios desconocidos, animales prehistóricos, fantasmas, etc. Luego vamos a ver que Saíta va a hacer una síntesis de todos estos usos para desplegar una serie de 9 usos frecuentes diferentes de los sonidos acusmáticos. Estamos haciendo una síntesis rápida, así que vamos a avanzar y apuntamos ahora a un aspecto fundamental del texto, que es que más allá de las particularidades de la lectura, se infiere que ambos autores, de la lectura de estos autores anteriores, Schaeffer, Gion y Beltrán Moner, ambos autores aluden al sonido acusmático para referirse a sonidos grabados. Pero lo cierto, va a decir Saíta, es que tanto en el cine como en cualquier otro medio audiovisual, todos los sonidos están grabados. Entonces aparece una ambigüedad del concepto. Sería lógico entonces marcar una diferencia entre los sonidos que supuestamente emiten los personajes, los instrumentos musicales, los artefactos, los producidos por un fonorreproductor, que forman parte del cuadro y que reconocemos, y aquellos que se escuchan y cuyas fuentes no se ven,
llamados sonidos off o sonidos fuera de campo, que también narran dentro de este grupo de sonidos que podrían compartir por síncresis el campo, pero no corresponden a las causas que se ven en la imagen. Entonces, de alguna manera, está haciendo una síntesis entre todas estas diferentes maneras de entender lo acusmático para poder desplegar usos concretos que nos den herramientas para abordar proyectos de toda índole, audiovisuales y multimediales. Cada vez se usan más los sonidos acusmáticos, nos advierte Zahita. La principal ventaja de los sonidos acusmáticos reside en su falta de denotación, o al menos de la no referencialidad por parte de la mayoría de los oyentes, es decir, algún oyente especializado aplicando una escucha reducida puede diferenciar que se trata de un tipo de síntesis o de un tipo de técnica, puede ser, pero la escucha promedio en el marco del el consumo de un producto audiovisual o la percepción de una obra de artes audiovisuales, por ejemplo, o multimediales, en el marco de la síncresis y de la ficción que se está narrando, no necesariamente se reconoce su fuente, y eso es una ventaja. Zahita nos advierte de la ventaja que hay detrás de la no referencialidad. Esta carencia se transforma en una ventaja a la hora de diseñar diseño sonoro, ya que por su reducción, esencialmente connotativa, se hace posible desarrollar un nivel poético mediante asociaciones metafóricas, capaces de desencadenar imágenes nuevas y originales. Nos vamos a adelantar a algunos de los usos. Por ejemplo, imagínense que hay que sonorizar la llegada de una nave alienígena a una civilización del futuro, ¿no? Estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo suena eso? ¿Hemos escuchado eso alguna vez? ¿Qué podemos tomar como referencia para diseñar la puesta sonora, para diseñar la banda sonora de esa acción y de esa situación, ¿no? Entonces lo que va a decir Carmelo Zahita probablemente, con sonidos acusmáticos, al no ser referenciales, sean los más adecuados para ponerle sonido a lo que no tiene sonido. Bueno, vamos avanzando más rapidito y pasamos directamente a 3 puntos muy importantes. Si se hace un análisis de diferentes secuencias fílmicas, él está circunscribiendo por el momento en el cine, y de ahí nos vamos a proyectar hacia las artes más interactivas, es posible observar por lo menos 3 maneras diferentes de usar los sonidos acusmáticos, es decir, agrupados en 3 grandes grupos. Luego vamos a ver 9 clasificaciones, pero estos son 3 grupos generales. 1. Los que no corresponden a la causa observable en la imagen. Vamos a ver que es una de las variables fundamentales si está o no en el campo lo que tenemos que hacer sonar. 1. Los que no corresponden a la causa observable en la imagen y que por el fenómeno de síncresis, es decir, el fenómeno de síncresis es aquel que une un hecho visual con un sonido que no le corresponde originalmente. Entonces es la relación entre la síntesis y la sincronización, síncresis. Es un concepto del que nos va a hablar mucho Michel Jean. Los que no corresponden a la causa observable en la imagen y que por el fenómeno de síncresis son asimilados por el efecto sonoro de la causa que se visualiza. 2. Los que no corresponden a las causas visibles, pero tampoco pertenecen al fuera de campo en el sentido de dar cuenta de otros acontecimientos fuera del encuadre visual. De vuelta. Los que no corresponden a causas visibles, pero que tampoco pertenecen al fuera de campo en el sentido de dar cuenta de otros acontecimientos fuera del encuadre visual. Y 3. Los que no tienen un valor de índice, no pertenecen al campo, pero producen una reacción o son consecuencia de ella en los personajes o seres animados que están en el campo. Es decir, son 3 maneras de agrupar los sonidos acusmáticos diferentes en los que se pone en relación la variable de si está o no en el campo y de si está fuera de campo, si se vincula con lo que ocurre en el campo o si afecta a lo que está dentro del campo. Bueno, vamos a continuar con otro de los conceptos fundamentales. Es importante tener en cuenta del género, si estamos hablando de